que nosotros somos pasajeros de este mundo, que nuestro hogar en realidad es estar con Dios arriba, con Él en el cielo. Entonces, con esto en el corazón, cantemos gozosos el himno 342, Después del río. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás. De belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo de rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Hermanos, antes de cantar, recordemos que
Nuestra fe no se basa en emociones pasajeras, sino en promesas firmes. Dios cumple cada palabra que nos ha dicho. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas son de Dios, son de Él. En Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que entonemos con esto en nuestro corazón el himno 412, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, que triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Muy buenos días con todos. Feliz sábado, hermanos. Dice Elena de White en el colportor evangélico, este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo, del cristiano, no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Y ahora esta es nuestra cámara donde vamos a comunicarnos con Dios. Esta semana hemos orado por nuestros queridos hermanos Sarita y Percy Quintanilla. Y voy a leer su agradecimiento. Queridos hermanos, hemos sido bendecidos con una semana de oración de parte de nuestra Iglesia para nuestra familia, Quintanilla Morales. Gracias a Dios y al Ministerio de la Mujer, experimentamos momentos de paz, bienestar físico, alegría y comunión espiritual como consecuencia de vuestras oraciones en nuestro favor, por lo que estamos muy agradecidos. Además, ha sido un privilegio orar por ustedes, para que nuestro Dios los bendiga, sane a los afligidos, conforme a los atribulados, pidiendo también la presencia del Espíritu Santo, para que por su bondad y misericordia alcancemos la salvación eterna para morar con Él por la eternidad. Gracias de veras por vuestras
por vuestra dedicación a nosotros. Dios los bendiga ahora y siempre, y los sustente mientras esperamos su venida. Sara y Percy Quintanilla. La semana que viene vamos a orar por Anita y Raúl de los Ríos. Así que los invito a colocar sus pedidos, sus agradecimientos aquí en el cofre. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Los invito a postrarse de rodillas. Amoroso y buen Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por la eternidad. Gracias, Padre, por tantas bendiciones recibidas. Gracias porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos proteges. Gracias, Señor, porque nos sustentas, porque nos acompañas en nuestro caminar. Gracias porque alivias nuestras cargas. Gracias también por las pruebas, porque si no fueran por ellas, Señor, no estaríamos aquí. Quizás no nos acercaríamos a ti y tampoco viviríamos agradecidos de ver tu poder. Señor, queremos pedirte en primer lugar perdón por nuestros pecados, que tú limpies, Señor, nuestro corazón para que podamos poder expresar nuestros pedidos, agradecimientos, Señor, y todo lo que guardamos en nuestro corazón, que tú lo conoces. Queremos pedirte que sigas bendiciendo a la familia Quintanilla Morales, que tú obres en sus vidas, los prosperes sobre todo espiritualmente. Te pido también por la familia de los Ríos Romero, que durante esta semana tendrán el cofre y orarán por nosotros, así como nosotros por ellos. Que, Señor, tú puedas dirigir sus vidas, que puedas ser tú en el primer lugar de ellos y de cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que recibimos y las que recibiremos
Y Señor, permite que podamos ver tu poder esta semana otra vez, a través de nuestras victorias ganadas por ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi padre me echó de la casa porque no quería trabajar en sábado. Tal vez parezca una locura cerrar un negocio por fe. Y creo que mis padres aceptaron cerrar los sábados porque ya no sabían qué hacer. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. El mercado de la fidelidad. Mis hermanos y yo nacimos en una pequeña ciudad fronteriza entre Brasil y Paraguay. Desde la infancia trabajábamos en el supermercado de la familia y el sábado era un día común y corriente donde trabajábamos normalmente. A los 6 años ya nos quedábamos en balanza y a los 10 años ya trabajábamos en la caja. Inclusive después de un tiempo conocimos la educación adventista y fuimos a vivir a 36 kilómetros de casa. Y después a 250 kilómetros en el CADEM en un internado donde todos nos bautizamos. Cuando conocimos la fe adventista, quisimos guardar el sábado, pero eso no fue muy bien recibido en casa. Mi padre me echó de la casa porque no quería trabajar en sábado. Fue muy duro, pero no podía negar mis convicciones. Ser fiel a Dios fue un desafío. A veces tuve que colportar, a veces tuve que estar de obrero bíblico con el fin de estudiar teología y ser fiel a ese Dios que tanto me bendijo en la vida espiritual, y oraba constantemente para ayudar a mi familia y que ellos puedan también un día participar de esa fe adventista que acababa yo de conocer. Años más tarde, mis padres estaban pasando por una crisis matrimonial y me pidieron que vuelva al supermercado para poder administrarlo. Hablando con ellos, le propuse 2 condiciones. La primera, que el sábado debería ser guardado. Y la segunda es que deberíamos sacar del supermercado todo aquello que no iba a estar honrando a Dios. Y creo que mis padres aceptaron cerrar los sábados porque ya no sabían qué hacer, pero Dios sí sabía. Ese primer domingo que abrimos, vendimos 2 veces lo que vendíamos normalmente los sábados. Realmente fue un milagro. Hoy ya no vendemos ningún tipo de bebida alcohólica ni bebidas cafeinadas. Tampoco vendemos cigarrillos y otros productos que lastiman la salud. Cerramos todos los sábados y devolvemos fielmente nuestros diezmos.
y Dios nos ha sostenido. Nos decían que íbamos a fracasar, pero hoy somos el supermercado más grande de la ciudad. Ahora somos más que un supermercado, somos un ministerio, un lugar donde se realizan cultos todos los días con los trabajadores, realizamos aulas culinarias todas las semanas y tenemos un sector especial de alimentos sanos. También regalamos libros misioneros todos los años. Es más que un lugar de compra, es un lugar de esperanza. No fue fácil. Sacar la hierba de las góndolas fue prácticamente un escándalo nacional. Los clientes no entendieron al comienzo, pero luego lentamente fueron viendo el cambio que veníamos haciendo y lo fueron aceptando. Hoy, cada sábado cerrado es un testimonio vivo. Cada cliente que pregunta es una oportunidad para hablar de nuestro Creador. Dios tomó este negocio y lo convirtió en un altar. Decidimos perder clientes para ganar la bendición, pero Dios nos devolvió mucho más de lo que nosotros podíamos imaginar. Tal vez parezca una locura cerrar un negocio por fe, pero recuerda, la fidelidad abre puertas que el dinero nunca podrá. En estos 40 años hemos probado y hemos visto que Dios es bueno. Probar y ver. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Muy bien, invitamos a nuestros diáconos para que nos apoyen con el recojo de los diezmos y las ofrendas, mientras entonamos el himno Quiero ofrendar. Quiero ofrendar, quiero devolver, quiero entregar todo a ti de corazón. Este es mi Lord y mi gratitud. Quiero ofrendar y devolver un diezmo fiel. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, de Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don. Acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, de Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Quiero recibir
el Espíritu en mí. Generoso ser a Jesús mi Salvador. Quiero recibir el Espíritu en mí. Generoso ser a Jesús mi Salvador. Vamos a orar, hermanos, por estos diezmos y ofrendas que trajimos hoy a la casa del Señor. Querido buen Dios, te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones, por tantas promesas, Señor, que tú cumples en nosotros. Te queremos, Señor, en este día puedes devolver, Señor, algo de todo lo que tú nos das. Y te pedimos, Señor, tu bendición. Que multipliques, Señor, estos diezmos y ofrendas para que pueda llegar tu palabra a cualquier persona, Señor, que todavía no te ha conocido, para que tú puedas volver pronto, Señor. Te agradecemos por todo y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ven calladitos estar. Prestan atención en adoración. Feliz sábado, queridos niños. Feliz sábado. Uy, no los escucho. Feliz sábado. Ahora sí, vamos a saludar a los niños grandes, ¿les parece? Feliz sábado. Feliz sábado, queridos hermanos. Muy bien, queridos niños. Miren lo que tengo aquí en mis manos. ¿Escuchan? ¿Qué son? A ver, les voy a, para que lo miren, a ver, toquen las piedritas, a ver, tóquenlas, mírenlas bien. Mírenlas, quiero que las miren. Ahí, mira que son las piedras. Miren, ¿cómo creen que sean estas piedritas que están aquí? ¿Son bonitas? ¿Son todas igualitas? A ver, ¿qué me pueden decir de estas piedras que les estoy mostrando? A ver, tóquenlas, tóquenlas. Ah, ¿son todas igualitas del mismo color? ¿Qué dicen ustedes? Ah, no, ¿verdad? Son muy diferentes. Hay unas chiquitas, hay otras más grandes. Hay otras más grandes. ¿Y de qué colores hay? A ver aquí, ¿me pueden decir? A ver los que han visto. ¿Qué colores hay? Hay blanquitas, hay grises, hay medias marroncitas, ¿verdad? Así es. Y ustedes saben que en la Biblia también encontramos una historia donde se mencionan las piedras. Así que voy a pedir a nuestro amigo Ian que me ayude aquí a leer un versículo en la Biblia donde está la palabra clave de esta mañana. ¿Cuál es la palabra clave de esta mañana de historia de hoy? Piedras, muy bien. A ver, Ian, por favor. Está en Marcos 16. ¿Dónde está la cintita roja? Marcos 16, del 1 al 4. Por favor, léelo fuerte. Del 1 al 4. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob
y Salomé compraron en especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro para... Ya salió el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Lograron escuchar? ¿De qué historia era más o menos? A ver, ¿quién logró escuchar? ¿Qué historia se está contando ahí en Marcos 16 del 1 al 4? Donde había una gran piedra. ¿Cuál era? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Jesús había sido muerto. Jesús, por ser bueno, había gente muy envidiosa que lo habían hecho morir. Y lo habían, ¿dónde lo habían puesto? En una cruz. Y luego de una cruz dice que lo enterraron, ¿dónde? ¿Bajo tierra? ¿Como lo hacen ahora? No, ¿dónde lo pusieron? En una cueva, dice que lo pusieron después de bajarlo de la cruz, lo pusieron en una cueva y lo metieron, dice, dentro de una cueva que habían cavado en una roca. Así es, en ese tiempo la gente los ponían allí en ese lugar. Pero ¿saben qué? Ese lugar lo tuvo a Jesús por mucho tiempo. No, luego de ¿cuántos días él resucitó? Después de 3 días, dice la Biblia, que él resucitó. ¿Y saben qué? Las piedras nosotros, ¿dónde las encontramos? ¿Quién me dice? ¿Dónde encontramos las piedras? En la playa. En la playa, muy bien. ¿En otro lugar dónde encontramos las piedras? En la tierra y en la playa. ¿Dónde? En el río. En el río, ¿sí? ¿Dónde más encontramos las piedras? ¿En las montañas? También. ¿Y para qué se usan las piedras? ¿Ustedes creen que Dios creó las piedras? Claro que sí. ¿Y para qué usamos las piedras? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué se usan las piedras? A ver, ¿quién me? Estamos hablando de piedras. Esta me está hablando piedras. No, no es así. Estamos hablando de las piedras. A ver, díganme ustedes, ¿para qué se usan las piedras? Para hacer construcciones, muy bien. ¿Para qué más? Para hacer pistas también. Para hacer decoraciones también. Ustedes saben que acá en nuestro templo tenemos una gran piedra grande, ¿sí? Donde se toman fotos, imagínense. Esa piedra es para una decoración. Chicos, cuando nosotros veamos ahora una piedra grande, vamos a poder recordar que esa piedra fue la cual, donde Jesús estuvo por 3 días, y allí, mediante su sacrificio en la cruz, Él nos dio la salvación. Así que, ¿y qué vamos a hacer? Ahora que ya sabemos esta historia, ¿no? Si cuando vemos una piedra podemos contar a otros esta historia, ¿ustedes creen? Cuando vean una piedrita, ¿ustedes podrán contar a otros? A ver, si yo veo esta piedrita, ¿podré recordar esta historia de Jesús cuando murió por mí? ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer al recordar? ¿Lo puedo contar a otros? Sí. Oremos para que Dios nos ayude, ¿sí? Hagamos una oración. A ver, vamos a pedir allí del otro grupo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te pido por favor en esta mañana que tú nos ayudes a recordar siempre las historias de tu palabra. Que estos objetos que nosotros vemos, Señor, por ejemplo esta piedra, que nos haga recordar tu gran sacrificio, Señor, en el cual tu Hijo murió en la cruz por nosotros. Bendice a cada uno de nuestros niños en esta mañana. Te lo pedimos estos favores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ahora les voy a entregar sus hojitas. Llegó la hora de adorar al Señor.
Así brilla en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención. Bueno, hermanos, tengamos nuestro corazón abierto para empezar y por favor voy a pedir que se pongan de pie para cantar el canto Hablar con Dios. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Dios, hermanos, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia para adorarte en espíritu y en verdad. Querido Padre, habla en nuestro corazón. Queremos abrir de tal manera nuestro corazón y nuestra mente que tu espíritu pueda hacer morada en él. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Un feliz sábado con todos. Feliz sábado. Es una alegría para mí estar en esta linda iglesia, la iglesia de La Molina, para compartir la palabra de Dios. Yo no sé cuántos ya tuvieron la oportunidad de decirle a la persona que está a su lado un feliz sábado. Qué bueno que estás aquí. Qué bien se te ve. Dile una palabra amable, una palabra bonita a la persona que está a tu lado. Si es el esposo o si es la esposa, dale un besito, ¿no? Un cariño especial. Estamos en la presencia de Dios, es un momento de regocijo, es un momento en el que vamos a abrir la palabra de Dios. Qué bonito, mis hermanos. Dice la palabra, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es un momento de alegría el poder compartir también la palabra de Dios. Vamos entonces en esta mañana a estudiar la palabra de Dios, pero antes me gustaría comentar algunas cosas. En este momento tenemos 107 docentes de la Universidad Peruana Unión en 107 púlpitos de la ciudad de Lima. Entonces este es uno de los 107. ¿Por qué creen que son 107 profesores predicando en este sábado? Bueno, es el 107 aniversario, ¿no? Muy creativos, ¿no? 107 aniversario de la universidad. Va a llegar un momento en el que van a faltar profesores, creo, ¿no? Para poder predicar. Estamos de aniversario en la Universidad Peruana Unión. En esta última semana ha habido desfiles, ha habido deporte y ahora los profesores estamos en los púlpitos de la ciudad de Lima para compartir la palabra de Dios. Y por eso estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana.
Y también coincide con la invitación que me hizo nuestro director de Ministerio Personal hace algunos meses atrás. Así que es una feliz coincidencia la que me trae por este lugar. Y él me dice que no olvide de anunciar la campaña de evangelismo que empieza este lunes. Lunes vía Zoom hay una campaña de evangelismo aquí en la iglesia, así que todos estamos comprometidos para poder asistir, para poder invitar a las personas que también, digamos, sean parte de los interesados, de los estudiantes de la Biblia de esta iglesia, y hacer que sea una real fiesta de evangelismo. Una semana bonita donde se comparta la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar en esta mañana el libro de Daniel. Les invito a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 1. Vamos a leer versículos de la palabra de Dios. Vamos a permitir que sea la Biblia la que hable en esta mañana para nosotros. Vamos a estudiar acerca de las decisiones. Cuán importante es que aprendamos a tomar buenas decisiones en la vida. En cierta oportunidad, un hombre que recién estaba empezando su trabajo en un banco, se entrevista con el gerente del banco. Y como él era un novato, le hace una pregunta y le dice, ¿cuál es el consejo que me da? Yo quiero ser un buen trabajador en este banco. ¿Qué consejo es el que usted tiene para mí? Y entonces este hombre de experiencia, el gerente, le dice, una sola palabra, joven. La palabra es experiencia. La palabra es experiencia. Una sola palabra. El joven dijo experiencia. Muy bien, y entonces, ¿yo cómo puedo adquirir experiencia? Y le hace esa pregunta, ¿cómo puedo adquirir experiencia? Bueno, le dice allí dos palabras. ¿Y cuáles son esas palabras? Le dice decisiones equivocadas. Porque con decisiones equivocadas vas a tener mayor experiencia. Y bueno, realmente no sé si el consejo era adecuado, porque si hay un maestro que es el peor maestro, o la peor maestra es la experiencia, ¿no? ¿Por qué la maestra experiencia es la peor de todas? Bueno, porque primero te toma el examen y después te da la lección. Así es la experiencia. Primero pasas por la situación difícil y después, aprendí esto, ¿no? Mejor es aprender directamente los consejos de la palabra de Dios y estaremos preparados para cualquier experiencia que tengamos que enfrentar. Algo así lo que nosotros encontramos en este capítulo 1, mis hermanos. Vamos a leer entonces a partir del versículo 3. Dice lo siguiente. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Leemos hasta ahí, mis hermanos. Aquí nosotros encontramos un joven, Daniel, aproximadamente de 15 a 17 años. No sé cuántos tendrán esa edad en la iglesia en esta mañana. 15 a 17 años, sumamente joven, que llega hasta una ciudad extraña, la ciudad de Babilonia, después que su país ha pasado por el trauma de la invasión. Su país está enfrentando prácticamente la desaparición y él está llegando a la ciudad de Babilonia. Llega y Babilonia tiene muchos desafíos y él tiene a su corta edad que enfrentar grandes desafíos. Y frente a esos desafíos, él tiene que tomar decisiones. Y las decisiones son tan excepcionales, son tan buenas decisiones que tenemos el registro del éxito por las decisiones que él toma.
Hasta ese momento, ahora hemos visto un contexto acerca de la historia. Se nos menciona que Daniel va a tomar una decisión, propuso en su corazón. Pero en la última parte se nos muestra, a partir del versículo 18, las consecuencias de la decisión que él tomó. Miren, versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Ha pasado el periodo de enseñanza, el periodo de prueba, y ahora vienen delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Queridos hermanos, aquí encontramos entonces a 3 jóvenes hebreos con Daniel, que era, vamos a decir así, el líder de un grupo pequeño que se encontraba en la ciudad de Babilonia. Babilonia no era su hogar, ellos no eran de Babilonia. Y sin embargo, el rey de Babilonia tenía el propósito de babilonizar. No existe esa palabra, creo, ¿no? De volver los babilonios, de que ellos pudiesen pensar como babilonios, de que ellos pudiesen actuar como babilonios, que las tradiciones de Babilonia pudiesen incorporarse en las tradiciones de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que les dieron. Es decir, quería que ellos pudiesen interiormente transformarse en babilonios. E hizo todo lo posible para que eso sea una realidad, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, había que reclutar a las mejores mentes de los diferentes países que habían conquistado para que sean llevados delante del rey Nabucodonosor. Pero antes de presentarse delante del rey, tenían que pasar por una preparación, ¿no? ¿Cuántos años era esta preparación? ¿Cuánto tiempo tenían que estar allí? 3 años, ¿no? Prácticamente como un doctorado, ¿no? O prácticamente como una maestría o un estudio universitario, algo especial que ellos tenían que hacer para poder después presentarse delante del rey. Mis hermanos, vamos a describir la magnitud de los desafíos que ellos tenían que enfrentar. Miren ustedes, son jóvenes prácticamente adolescentes, 17 años, y tienen que enfrentar una gran cantidad de desafíos. Primero, tienen que enfrentar, por ejemplo, la presión cultural, la presión intelectual de un reino extraño, pero que en aquel tiempo era conocido como el reino más poderoso sobre la tierra, el reino más culto sobre la tierra, el reino que reunía los mayores académicos de la tierra estaba allí en Babilonia. Ellos se enorgullecían de su ciencia, del estudio de los planetas, del estudio de los astros. Ellos estaban comandando el avance científico en aquel tiempo. Entonces se trataba de una nación que era muy soberbia en relación con el conocimiento, muy orgullosa en relación con las artes. Y Daniel venía de un pueblo que había sido sometido, de un pueblo que había sido conquistado. Así que en teoría, la cultura que era la cultura superior era la cultura babilónica. Y en teoría, la cultura que tenía que someterse era la cultura hebrea, la cultura de Daniel y de sus compañeros. ¿Sabes, mis hermanos? La palabra de Dios tiene un versículo maravilloso. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, él dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora bien, esa es una arenga, ese es un ánimo que nos da el apóstol Pablo para poder pensar bíblicamente. Pero lo que estaba haciendo Nabucodonosor era todo lo posible para cambiar el pensamiento hebreo, el pensamiento bíblico a Daniel y sus amigos y sus compañeros. Y entonces estaba él completamente rodeado de ideas contrarias a la palabra de Dios. Dioses que él no conocía, costumbres que él nunca había adquirido. Es decir, estaba enfrentando un mundo completamente diferente, un mundo construido
totalmente en contra de los principios de la palabra de Dios. La Biblia nos habla acerca de Jehová, el único Dios. Los babilonios tenían una gran cantidad de dioses. La Biblia nos habla acerca de mandamientos, los mandamientos de Dios, que son absolutos, valores morales que trascienden el tiempo, que trascienden la distancia. Eso habla la palabra de Dios. Allí, entre los babilónicos, cada pueblo tenía su Dios, y cada Dios tenía su sistema de moral, y cada sistema de moral exigía una ética diferente. Por lo tanto, el desafío que tenía Daniel era muy parecido, mis hermanos, al desafío que tenemos nosotros en nuestro tiempo. Es completamente parecido, ¿saben? Porque vivimos exactamente en una cultura que está construida sobre bases contrarias a la palabra de Dios. Una cultura del relativismo, en la que no hay valores morales absolutos. En lo que es bueno, depende si me hace bien. Si me favorece, es bueno. Y lo que es malo, bueno, si me perjudica, es malo. Y cada persona trata de construir su propio sistema de moral. Vivimos en un mundo en el que obedecer los principios de la palabra de Dios va contra la costumbre establecida en este mundo. Un mundo en el que la corrupción es la moneda corriente y el cristiano tiene que vivir con honestidad. Un mundo en que la infidelidad y la traición es la moneda corriente en los hogares y el cristiano tiene un mandamiento que dice no cometerás adulterio. O sea, un mundo que está construido con bases contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra de Dios. De la misma manera que Daniel. Daniel también tenía que vivir en una ciudad con un pensamiento antibíblico, con un pensamiento politeísta. Y mis hermanos, tenemos entonces que este joven de 17 años, vamos a colocar la edad de 17 años, que este joven teniendo 17 años enfrentó todos estos desafíos y lo hizo victorioso y lo hizo con la palabra de Dios. Por lo tanto, si Daniel con 17 años fue victorioso frente al desafío del politeísmo, frente al desafío del relativismo, frente al desafío de la irreligiosidad que tenía en Babilonia, sin duda nosotros, cristianos, en el tiempo del fin, también podemos ser victoriosos frente a los desafíos de nuestro tiempo. También podemos enfrentar el relativismo de nuestro tiempo. También podemos enfrentar el ateísmo prevaleciente en prácticamente todos los estamentos de la sociedad. Y el Señor nos llama a ser victoriosos de la misma manera que Daniel fue victorioso. Miren, vamos a ver un aspecto interesante en la vida de Daniel. Porque hay varias cosas que Daniel tuvo que soportar y tuvo que enfrentar. Bueno, lo primero es que él nunca había dicho que estaba deseoso de estudiar la ciencia y las letras de los babilonios. No fue por postulación, no es como en nuestro tiempo. No quieres ir a la universidad, te inscribes en la universidad, das tu examen de admisión y estás queriendo entrar, esperas la lista para ver, efectivamente estoy allí. No importa si estoy en el último lugar, pero felizmente entré, ¿no? Felizmente entré. Y entonces es la persona la que decide lo que va a estudiar. No fue el caso de Daniel. Daniel era un joven que había llegado esclavo, cautivo, no podía decidir su vida en muchos aspectos, y entonces el hecho de estudiar en la Universidad de Babilonia, en la Universidad de Nabucodonosor, no era una decisión que él hubiera tomado, que él habría tomado. Simplemente se le presentó la oportunidad, pero él estuvo afín, ¿no? Él dijo, bueno, si me piden para que yo estudie la ciencia de los babilonios, y la ciencia de los babilonios era la más avanzada de aquel tiempo. Si además también me dicen que estudie las letras de los babilonios, y hasta ahora han llegado mitología de los babilónicos, y él tendría que haber estudiado todo eso. Entonces, él no puso una objeción a eso. No tuvo un problema moral con el hecho de poder estudiar la ciencia de los babilonios y con el hecho de poder estudiar el arte de los babilonios. O sea, él no pone ninguna objeción. Le dicen, vas a estudiar la ciencia y las letras de los babilonios, y dice, está bien, voy a estudiar. Cuando más adelante, en el propio versículo, se nos dice que Nabucodonosor le cambia el nombre, y los nombres que él recibe y que sus compañeros reciben
tiene que ver con los dioses de Babilonia, él tampoco se opone. Porque no hay un registro en que Daniel diga, yo no acepto ser llamado de Balsasar. Y ustedes tampoco, amigos. ¿No? ¿Qué es eso de Sadrach, Mesach? Esos nombres tienen que ver con divinidades babilónicas. No acepto la manera como nos llaman ellos. Vamos a hacer un acto de conciencia, ¿no? Vamos a rebelarnos contra... No hay nada de eso aquí en el caso de Daniel. O sea, les van a enseñar las ciencias y artes, no hay problema, dice, vamos a estudiar. Les cambian los nombres y no hay un registro de que Daniel se opone al cambio de nombres. Y también posiblemente le quieran cambiar la vestimenta para que pueda vestir como uno de los babilonios, porque iba a estar dentro de la presencia del rey y los mejores jóvenes de todo el reino estaban allí. Y entonces él tampoco se opuso. No se opuso al tema de la vestimenta, no se opuso al tema de que le cambien de nombres, no se opuso al hecho de poder aprender la ciencia y las artes de los babilonios, pero llegó un momento en el que Daniel sí se coloca firmemente en contra. Y uno puede preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué Daniel no tuvo ningún problema con ir a estudiar las ciencias y las artes de Babilonia, la literatura de Babilonia? No tuvo ningún problema con que le cambien de nombre. No hay un registro que él se plante firme para decir no me cambien de nombre. Con otras cosas, también aparentemente Daniel no tiene ningún problema, pero sí Daniel tiene un problema cuando se le habla acerca de la alimentación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Daniel en ese momento se planta firme y dice que no va a comer de la comida del rey? ¿Cuál es la diferencia entre una situación y la otra? ¿Por qué? Mis hermanos, podemos ver que hay cosas que el cristiano considera innegociables. En la vida, mis hermanos, tenemos que saber diferenciar entre aquellas cosas que podríamos considerar aceptables y aquellas cosas que pueden ser consideradas innegociables. Y hay momentos en los que nosotros podemos aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, no podemos evitar cómo nos llamen las personas. Yo recuerdo hace algunos años atrás, no muchos, cuando era niño, no muchos tampoco, ¿no? Mi padre, pastor de la iglesia, vivíamos en la localidad de Chimbote, él era pastor del distrito de Chimbote, y entonces cuando nosotros salíamos con mi padre, las personas nos saludaban, estaban allí, y abajo de nuestra casa había una librería. El dueño de la librería los saludaba a mi padre, saludaba a mi madre, ¿no? Como personas mayores. Pero cuando estábamos solos, éramos pequeños, mis hermanos y yo, y entonces ellos pasaban por ahí y decían, hola hermanito, hola, aleluya, me decían, ¿no? Y entonces yo pasaba por allí y como que no me gustaba que me hablen. Total, uno para eso tiene su nombre, ¿no? Pero le van a poner hermanito, aleluya. No sé si alguno todavía es de ese tiempo. Porque en este tiempo ya no sucede mucho esto, ¿no? En este tiempo ya no hay mucho ese señalamiento, pero cuando yo era niño, como repito, no hace mucho tiempo, habían esos señalamientos, ¿no? Entonces uno iba pasando aquí, hermanito, aleluya, ya me estaba diciendo. Pero cuando pasaba con papá y mamá, Señor, ¿cómo está? ¿No? Pastor, ¿cómo está? Todo tranquilo. Bueno, uno no puede evitar cómo lo llamen a uno, ¿no? Bueno, yo no me voy a poner a pelear con todo el mundo de la manera como están llamándome. Yo pienso que así pensó también Daniel, ¿no? Bueno, si ellos me llaman como me llamasen, Belsasar, no me gusta mucho ese nombre, me encanta mi nombre Daniel, pero yo no puedo manejar, yo no tengo control sobre cómo ellos me llamen a mí. Eso no tengo control sobre eso, porque eso depende del libre albedrío de la otra persona. Bueno, que me llame de esa manera. No voy a hacer cuestión de eso. No voy a tener problema con eso. Pero cuando se habló acerca de la alimentación, allí Daniel sí tuvo un momento no negociable, ¿no? Ciertas cosas que dijo, no, hasta aquí no, esto no. Sí, las ciencias y las letras, yo sé quién soy interiormente. Puedo estudiar, puedo adquirir conocimiento sobre las ciencias. Eso no significa que yo voy a creer en el Dios de ellos. Puedo tener conocimiento de las artes. Eso no significa que yo voy a seguir su pensamiento. Eso no significa que van a cambiar mi modo de ser, que van a cambiar mi creencia en el Dios verdadero. Acepto eso.
Acepto el conocimiento de las ciencias, de las letras, de las artes de este pueblo, porque interiormente sé quién soy yo. Eso no me afecta. Pueden llamarme de la manera que ellos deseen, eso tampoco me afecta. Yo sé quién soy, el que sabe quién es, el que sabe cuál es su identidad. No tendrá ningún temor acerca de lo que piensen las personas. Pero cuando ya se trataba del alimento, cuando ya se trataba de algo que tenía que ver con su interioridad, no, ahí dijo, no, hasta aquí nomás, ¿no? Esta es la línea innegociable, no voy un paso más allá. Y entonces, Daniel consideraba eso como un punto innegociable. Te pregunto, mi querido hermano, ¿en algún momento de tu vida has tenido que trazar una línea y decir esto es innegociable? En algún momento de tu vida, en el trabajo, en la universidad, incluso en el seno de la propia familia, has tenido que trazar una línea y decir no. Mira todo lo demás, pero esto sí es innegociable. ¿Cuándo es que se trazan las líneas de aquello que es innegociable? Porque el cristiano es un hombre de principios, es una mujer de principios. O sea, no es que pueda ser permeable a todo, no es que pueda aceptar definitivamente todo. Muchas veces podemos incluso aceptar ciertas cosas que otras personas no aceptarían, pero sí hay cosas que otras personas aceptarían que nosotros consideramos como innegociables. Los mandamientos de Dios, ¿no? Por ejemplo, estamos en el trabajo. Yo sé con toda seguridad que aquí hay muchas personas que han tenido que decir, no, mi querido hermano, o no, apreciado jefe, ¿no? De repente alguien está recordando ese momento cuando tuvo que decir y trazar, esto sí es innegociable, el día sábado del Señor. Es innegociable. ¿Pero por qué? Nosotros te necesitamos, te vamos a pagar el doble. Anda, conversa con tu pastor, ¿no? Lo que generalmente se dice, ¿no? Conversa con tu pastor, que te dé permiso. Porque la gente no entiende, no discierne el asunto espiritual. Y entonces uno allí, en uso de su propia libertad, porque no hay mayor libertad que trazar nuestro innegociable. Esa es una demostración de libertad, ¿no? Decir acá, hasta aquí nomás, ¿no? No, en relación con el sábado, no, esto es innegociable. O quizá tengamos que haber trazado ese tema de un principio innegociable en otro aspecto de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en el tema de la fidelidad en el matrimonio. Vivimos un tiempo, mis hermanos, en el que hay mucha laxitud, ¿no? Mucha flexibilidad moral respecto del matrimonio. Y a veces hasta se considera como la infidelidad, este es muy fiel, ¿no? Dice aquí, no, todos los hombres son iguales, así que este también debe tener alguna cosita. ¿Sí? ¿Han escuchado esa declaración? Y entonces decir, no, este es un principio innegociable. Ahí dice la palabra, no cometerás adulterio. Principio innegociable. El cristiano tiene principios que son innegociables. El cristiano debe actuar conforme a los principios de la palabra de Dios. Y mis hermanos, es precisamente eso lo que hace Daniel. 17 años. Así que no necesitas ser muy viejo, ¿no? No necesitas ser una persona de gran experiencia para ser una persona firme en tus principios. Daniel tenía 17 años. Daniel no tenía papá, mamá en aquel momento que le estuviese diciendo, pórtate bien. No, en ese momento la voz que Daniel estaba siguiendo era la voz de Dios. A lo largo de la vida, mis hermanos, tenemos diferentes autoridades, ¿no se han dado cuenta? Por ejemplo, cuando un niño todavía está en la primera infancia, ¿cuál es la autoridad mayor? Mi mamá dice, mi papá dice, ¿no? Esa es la autoridad mayor. Cuando un niño va a la escuela, como que va cambiando la autoridad, ¿no? Y ya no es mi mamá dice, mi papá dice. ¿Cuál es la autoridad ahora? Mi maestra dice, ¿no? Ya cambió de autoridad. Ahora, mi maestra dice, ¿no? En mi casa. Y es impresionante cómo los niños llevan la voz de la maestra, ¿no? Conozco niños que no están en un hogar cristiano, pero que estudian en un colegio cristiano y que enseñan a su familia a orar antes de los alimentos. Espérate, mi maestra dice, y ahí toda la familia tiene que escuchar porque la maestra dijo, ¿no? Va cambiando la autoridad. Después vamos creciendo y la autoridad continúa cambiando. Después ya decimos, mis amigos dicen, ¿no? No, es que mis amigos
ellos se visten así. No, es que mis amigos dicen esto. Es que mis amigos hacen esto otro. Y entonces ya cambiamos de autoridad. Ya no es la maestra. Ya son mis amigos, ¿no? Y ni qué decir de aquellos que se casaron. ¿Cuál es la autoridad de aquellos que se casaron? Mi esposa dice, ¿no? Mi esposa dice, ¿no? No sé si las esposas dicen mi esposo dice. Creo que no tanto, ¿no? Más los esposos, ¿no? Los esposos. Así que somos antimachistas, ¿no? La esposa dice, ¿no? Bueno, el cristiano tiene que cambiar. La autoridad no es el papá, no es la mamá, no son los amigos, ni siquiera la autoridad eres tú mismo, porque también llega un momento en que la autoridad eres tú mismo, ¿no? Dígame, ¿por qué lo dices? Porque yo lo digo. ¿Y por qué le dices? Porque me da la gana. ¿Han escuchado esa frase, me da la gana? ¿No? Porque me da la gana. O sea, ¿quién es tu última autoridad? Yo soy mi última autoridad. Y el ser cristiano tiene que derribar esa última autoridad que es el yo. O sea, ser cristiano significa darle un golpe de estado al yo y entronizar a Dios como aquel que gobierna nuestra vida y que gobierna nuestros principios. Eso lo había entendido Daniel en una época cuando los amigos son la autoridad, en una época cuando el profesor es la autoridad. En esa misma época, 17 años, cuando se supone que él tendría ese tipo de autoridades, o cuando diría, yo lo digo, en esa época, él dijo, Dios lo dice. ¿No? Lo hago porque Dios lo dice. Y mis queridos hermanos, hay que tener mucho valor. Hay que tener mucho valor para desafiar un mundo que está construido sobre bases contrarias a la Biblia. Hay que tener mucho valor, ¿no? Porque todo está estructurado contra los mandamientos de Dios. Y ser cristiano significa ir contra la corriente de este mundo. Y este jovencito tenía 17 años cuando lo hizo. ¡Qué joven extraordinario! Estoy seguro que así también tenemos muchos jóvenes aquí, ¿no? Dentro de nuestra querida iglesia de La Molina, jóvenes que estuvieron en la universidad y que dijeron, este es principio innegociable. Que cuando les estaban invitando algún licor, alguna bebida alcohólica, él dice, no, este es principio innegociable. No me importa lo que tú digas o lo que pienses, lo que me importa es lo que piensa Dios acerca de mí. Entonces tiene una autoridad que es superior. Esto es lo que era Daniel, un joven extraordinario. Ahora, hablando, mis hermanos, de principios innegociables, podemos ahora entonces ir un paso más adelante para poder saber cómo podemos tomar decisiones en base a los principios innegociables. Tendríamos que explorar la experiencia de Daniel para aprender a tomar decisiones como Daniel lo hizo. Y entonces vamos a ver eso. Leemos una vez más el versículo 8. Noten, mis hermanos, qué es lo que dice el versículo 8. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al rey de los eunucos, al jefe de los eunucos, que no se le obligara a contaminarse. Y después dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí está el momento de la decisión. Aquí está el momento clave. Los versículos anteriores nos muestran cuál es el contexto. Nos muestran que había ciertas cosas que Daniel sí estaba aceptando. Porque él decía, esto no afecta a mi vida espiritual, mi interioridad. Yo sé quién soy, yo sé en quién creo. Pero cuando hubo algo que sí afectaba directamente su principio, su vida espiritual, él estuvo dispuesto a decirlo. Veamos cuál fue el proceso que Daniel sigue para tomar esa decisión. Porque ese es el proceso que va a dar la victoria en las decisiones también, cuando tengamos que enfrentar los desafíos de esta vida. ¿Cuál fue el proceso? Lo primero que vemos, mis hermanos, en Daniel, es que lo que hace él es un análisis de la situación. Miren, cuando la palabra de Dios dice, y Daniel propuso en su corazón, debemos entender qué es lo que significa la palabra corazón en el contexto de la Biblia. Porque la palabra corazón en el contexto de la Biblia es muy diferente a la palabra corazón en nuestro contexto. Son completamente diferentes. En nuestro contexto, ¿qué es lo que significa la palabra corazón? ¿Con qué relacionamos la palabra corazón en nuestro contexto? Sobre todo ahora que vivimos en tiempos en los que el lenguaje creo que ha retrocedido al tiempo de los egipcios, ¿no? Hemos regresado a los ideogramas.
Porque cuando tú estás conversando por WhatsApp, en lugar de decir te quiero, ¿qué es lo que dice? Un corazoncito, ¿no? Así que estamos en la época de los ideogramas, voy a retroceder. Entonces, lo que encontramos es que el corazón en nuestro tiempo tiene que ver con la emoción, tiene que ver con el sentimiento. Entonces pensamos que las emociones están relacionadas con el corazón. No es así en la Biblia. En la Biblia las emociones no se simbolizan con el corazón. En la Biblia el corazón representa la mente, el razonamiento. Eso es lo que la Biblia representa. Entonces, cuando la Biblia dice, Daniel propuso en su corazón, no está hablando acerca de una emoción momentánea, no está hablando acerca de un sentimiento pasajero. Cuando la Biblia dice, y Daniel propuso en su corazón, está hablando de un análisis racional, está hablando de una argumentación en base a los principios de la palabra de Dios, que él mismo hace, un análisis de la situación. En la Biblia el corazón tiene que ver con el raciocinio, tiene que ver con la argumentación. Eso es el corazón en la Biblia, con la mente en general. Y entonces, lo que la Biblia dice es que Daniel no tuvo una decisión emocional. ¿Saben, mis hermanos, cuál es el gran problema por el que nuestras decisiones muchas veces no llegan a buen término? Porque para buenos propósitos somos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, empezamos el año nuevo y tenemos una lista de buenos propósitos. Este año voy a bajar de peso. Es un buen propósito, ¿no? Es un buen deseo. A las 2 semanas estás que comes tu pollito a la brasa, comes tu chifa, comes todo, y se olvidó de todo ese buen propósito, ¿no? Y quedan siempre solamente en buenos propósitos. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones son emocionales, son del momento. No tiene un fundamento real, no tiene un fundamento pensado. En el caso de Daniel, cuando dice propuso en su corazón, no está diciendo que él tuvo una decisión emocional del momento, que le pareció bonito sería que yo haga esto. No fue ese tipo de decisión. Fue una decisión razonada, fue una decisión analizada. Proponer en su corazón tiene que ver con analizar el escenario. Ahí tuvo que ver cuáles asuntos son culturales y cuáles asuntos tienen que ver con mi interioridad. ¿Qué asuntos puedo aceptar? Y finalmente los aceptó. Pero ¿qué asuntos son innegociables? Y para saber qué es innegociable, él tenía que conocer los principios bíblicos. Necesariamente tenía que conocer los mandamientos de Dios, el principio, para poder hacer una decisión en base a los principios de la palabra de Dios. Al final, mis queridos hermanos, las decisiones que una persona puede tomar tienen como base generalmente 2 grandes fundamentos. O haces decisiones en base a tu preferencia, a tu conveniencia, a lo que agradaría a los demás, decisiones de preferencia, o haces decisiones en base a principios. Son 2 maneras. O haces decisiones en base a preferencias o en base a principios. Y para hacer una decisión en base a principios necesitas conocer la palabra de Dios. Y entonces, aun cuando fuese una decisión sumamente simple, por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner para esta reunión? Entonces vas allí, abres tu ropa, tu armario, abres tu armario y hay una cantidad de ropa. No sé si con usted, pero en el caso de mi esposa, siempre abre el armario y ella dice, no tengo nada para ponerme. Y cuando yo veo todo, está lleno de vestidos, ¿cómo que no tengo nada para ponerme? Bueno, ya esa es una cuestión que creo que solamente las mujeres entienden, no tengo nada para poner. En el momento que vas a hacer una decisión allí, vas a hacer una decisión por tu preferencia, por tu conveniencia, o hay un principio bíblico que está detrás del vestido. ¿Será que hay un principio bíblico que está detrás de la ropa que me voy a poner? Hay principios bíblicos. Se habla acerca de la modestia, ¿no? Se habla acerca del decoro en la palabra de Dios. Entonces, ahora, ahí yo tengo el principio bíblico y tengo mi preferencia. Está difícil, ¿no? Porque a veces mi preferencia está en contra del principio bíblico. Oremos al Señor y tengamos comunión con el Señor para que mi preferencia sea aquella que está en el principio bíblico, ¿no? Ahí ya no tendríamos ningún conflicto, porque tu preferencia se alinea con el principio bíblico. Ahí no habría ningún problema.
Bueno, lo que hace Daniel, mis hermanos, es primero un análisis de la situación para tomar una decisión. Por favor, no tomes decisiones meramente emotivas. Esas son las que no duran. Y hay personas que basan su vida únicamente en decisiones emotivas. Y entonces viene la frustración, viene el incumplimiento, no se hacen las cosas que está planificando, no hay un proyecto, porque todo es emoción, emoción pura, ¿no? Y la emoción es bonita, pero dura solamente un momento, ¿no? Lo que necesitamos es actuar como lo hizo Daniel, propuso en su corazón. Miren, y aquí viene también otro aspecto llamativo. Daniel, cuando hizo la decisión, no tenía la mesa del rey frente a él. No estaba la mesa del rey, no estaba la comida, no estaba la bebida del rey frente a él. Él, antes que se produzca este conflicto, lo había previsto. Y al haberlo previsto, había tomado ya una decisión. Y cuando va donde el jefe de los eunucos, simplemente le comunica la decisión que ya había tomado. Es impresionante esto, ¿no? Y esa es la manera, mis hermanos, como cristianos tenemos que actuar frente a los desafíos que la vida nos presenta. Él ya había incorporado el principio en su vida. Y no tenía la mesa del rey al frente, pero ya tenía una decisión. Daniel propuso en su corazón no contaminar. Ya estaba la decisión. Ahora, el gran problema es que muchas veces tenemos lindas decisiones que no se llevan a cabo. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Y aquí, él no solamente propuso en su corazón, sino que él dio pasos prácticos, colocó pasos prácticos para que esa decisión fuese real. Ahí está la diferencia entre los buenos propósitos y las decisiones que se llevan a término. El que solamente tiene buenos propósitos está soñando siempre, ¿no? Lindas decisiones que no se llevan a término, que no se concretan. Pero aquel que toma una decisión, que quiere concretar, da pasos prácticos. Por ejemplo, si la decisión fue, este año voy a bajar 3 kilos de peso, entonces tiene que tomar pasos prácticos. ¿Cuál? Empezar una dieta, pasos prácticos. Hacer ejercicio, pasos prácticos. Porque si no doy pasos prácticos, cuando hablo de una decisión, esa decisión nunca se va a llevar a término. Como Daniel. ¿Cuál fue el paso práctico que dio Daniel para que esa decisión fuese una realidad? ¿Cuál fue el paso práctico? Fue a conversar con el jefe de los eunucos. Fue a hablar con él y le manifestó. Le dijo, no me obliguen a contaminarme. Seguramente hasta tuvo que darle un estudio bíblico, ¿no? La Biblia no registra todo exactamente lo que pasó, pero con seguridad le tuvo que hablar de sus principios, compartir lo que él creía. Y entonces la palabra de Dios, ahí viene la ayuda del Señor. Tercer paso en la decisión. Primero, el análisis de la situación con la decisión, proponerse del corazón. Luego vemos allí que también él da un paso práctico para que esa decisión sea una realidad. Dice, habla con el rey de los... Y ahora viene la parte de Dios. Dice el versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea que Dios está presente en la ejecución de esa decisión. Porque Daniel actuaba de manera obediente a Dios, Dios no lo dejó solo. Así que, mi querido hermano, cuando tienes que enfrentar esas decisiones difíciles, esos puntos innegociables de tu fe, tienes que saber con certeza que Dios está a tu lado. Si eres capaz de obedecer conforme a los principios de la palabra de Dios, Él no te va a abandonar, Él estará junto a ti. Dice la palabra que la intervención de Dios fue que colocó en gracia a Daniel delante de estos hombres. Así que Daniel terminó resultando agradable, ¿no? Le cayó bien. Pero este joven es admirable. Yo no conozco muchos jóvenes así. Tengo ganas de ayudarle. No he visto muchos jóvenes que tengan esa firmeza, que tengan ese conocimiento, que tengan esa alma pura, que tengan esa mirada franca. No he conocido jóvenes así. Y entonces, de pronto, el jefe de los eunucos quiere ayudarle. Pero eso fue por la intervención de Dios. Dios abrió el camino. Parecía que no habría ningún camino abierto para Daniel, pero Dios abrió el camino haciendo que caiga en gracia para este hombre, ¿no? El jefe de los eunucos. Y miras cómo fue la negociación, porque no fue fácil esa negociación.
Daniel no actuó de manera irrespetuosa, no salió para gritar y para exigir, no salió para hacer una marcha. Lo que hizo Daniel fue, vamos a tener una conversación con este hombre. Mira lo que dice. Encontró que el principal temor del jefe de los eunucos era lo que había dicho el rey. O sea, el rey había dicho, tienes que cuidar de estos jóvenes porque después van a venir para servir en el palacio. Así que es tu responsabilidad que se encuentren bien, que estén aptos físicamente, aptos intelectualmente. Esa era responsabilidad. Y él tenía miedo que si no comían bien, entonces no iban a estar bien alimentados, el problema iba a ser para él. Y Daniel descubre ese punto. Y Daniel soluciona eso. Porque le dice, ponnos a prueba. Vamos a hacer una prueba de 10 días, ¿qué te parece? Hacemos una prueba de 10 días. Durante 10 días, danos el alimento que te pedimos. Y al término de 10 días, haz la evaluación. Tanta seguridad que tenía Daniel, que le dejó allí, ¿no?, una puerta abierta para que se disipara el temor que el jefe de los eunucos tenía. Y entonces pasaron los 10 días y ellos salieron completamente aprobados, ¿sí? Salieron bien, salieron fuertes, más inteligentes. Y el hombre dijo, bueno, está bien, esto va a dar resultado. Así que a partir de ese momento, él les dio la comida conforme Daniel lo había pedido. O sea, se torció una voluntad que aparentemente era inflexible frente a alguien que estaba dispuesto a alinearse con los principios de la palabra de Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Muchas veces el temor que tenemos nosotros es el de enfrentar los grandes poderes de este mundo. Enfrentar un mundo estructurado en contra de la palabra de Dios. Y tenemos cierto temor. Imagino que Daniel en algún momento, para poder tomar la decisión, también tomó en cuenta esto. Y podría ser que tenga temor. Pero el temor de Jehová era más fuerte en él. Y el temor de Dios hizo que él tome la decisión y esté firme y le diga, danos este plazo. Y entonces ellos tomaron la decisión y salieron firmes en esa experiencia. Oh, mi querido hermano, qué maravillosa esta historia. Un hombre que es capaz de permanecer fiel. Un hombre que es capaz de no negociar principios. Y lo que la palabra de Dios en esta mañana nos invita, mis hermanos, es a ser tan fieles como Daniel. Practicar la fidelidad de Daniel en un mundo construido contra los principios de la palabra de Dios, que puedas tomar decisiones fundadas, basadas en lo que está escrito. En un escrito está. La única autoridad mayor que tiene el cristiano es la palabra de Dios. Y necesitamos confiar en que el Señor acompañará las decisiones que hagamos, porque Él lo ha prometido de esta manera. Mira la promesa que el Señor le manifiesta a los apóstoles. Le dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Yo te pregunto, cuando Jesús dice todos los días, ¿incluye también nuestros días? Claro que sí, ¿no es cierto? Incluye también nuestros días. Así que Él está con nosotros. Y cuando tengas que enfrentar ese desafío, querido hermano, que no tengas temor, que puedas enfrentarlo, que puedas decir, escrito está. Así dice el Señor. Estoy seguro que Él me acompaña. Estoy seguro que Él finalmente me dará la victoria, porque esa es la promesa que Él me ha entregado en su palabra. Qué precioso, mis hermanos, que podamos nosotros decidir de esta manera. ¿Cuántos de nosotros queremos actuar de esta manera? Queremos decirle, sí, Señor, quiero ser fiel. Queremos hacerlo en nombre de Jesús y poder manifestar nuestra creencia completa en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos guarde, que podamos permanecer fieles aun cuando, como dice Elena de Huay, aun cuando se desplomen los cielos. Vamos a mirar el rostro para hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a ser como Daniel, querido Padre. Ayúdanos a confiar plenamente en tus promesas y en tus palabras. Ayúdanos a tener a Jesús como el guía de nuestra vida. Y permite, querido Padre, que frente a cada desafío podamos responder con un principio de tu palabra.
que frente a cada problema, que frente a cada circunstancia difícil podamos decir, escrito está. Podamos decir, así como Dios mandó. Podamos decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de esa manera, querido Padre, prepararnos para encontrarnos con Jesucristo. Queremos vivir con Él por la eternidad y queremos ser fieles, fieles hasta el fin. Colocamos nuestra vida en tus manos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta meditación que Él nos brinda y porque realmente son palabras necesarias para estos tiempos. Vamos a despedirnos en este momento cantando y recuerden por favor que accedemos de las primeras filas, ¿sí? También para que haya orden en la iglesia. Ven, oh Señor, habita en mí, pues quiero estar junto a ti. Y al salir de este lugar, oh Señor, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí, oh Señor, permanece en mí. Ven, oh Señor, habita en mí, pues quiero estar junto a ti. Y al salir de este lugar, oh Señor, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí, oh Señor, permanece en mí.